Buenas noches. ¿Cómo están? Este es mi primer video en el canal, así que antes de empezar, quiero agradecerles por estar aquí. Me gusta todo lo relacionado con historias reales, brujería, chaneques y sucesos que la gente no se atreve a contar. Y justamente por eso, hoy traigo una historia que me enviaron de manera anónima, una experiencia que todavía deja secuelas en la persona que la vivió. Así que pónganse cómodos, apaguen la luz si se atreven, porque lo que están por escuchar no es fácil de olvidar. Nunca he hablado de esto con nadie. A veces creo que si lo digo en voz alta, algo de lo que vi va a volver a buscarme. Pero si estás escuchando esto, es porque ya no puedo seguir cargándolo solo. Esto me pasó hace 3 años, cuando vivía con mi mamá en una casa cerca del río. No era un lugar bonito, pero era tranquilo. O bueno, eso pensaba yo. Ese día regresaba tarde. Ya estaba oscuro y solo se escuchaban los grillos y el agua moviéndose lento. Todo normal hasta que escuché algo que no encajaba. El llanto de un niño. Era un llanto bajito, como si viniera del monte. Al principio pensé que algún vecino había dejado a su hijo afuera, pero el sonido era raro. No tenía ritmo. A veces sonaba cerca, a veces lejos, como si se estuviera moviendo demasiado rápido. No sé por qué, pero me detuve. Y ahí fue cuando escuché la risa. No la del niño. No, era la risa de alguien más. Una risa pequeña, aguda, pero vieja al mismo tiempo. Como si la garganta estuviera gastada. Yo estaba paralizado. Miraba al monte esperando ver a alguien, a quien fuera, pero lo único que alcanzaba a distinguir eran las hojas moviéndose, como si algo pequeño corriera entre ellas. Seguí caminando apurando el paso. No quería voltear, aunque sentía clarito esa sensación de que alguien te mira desde atrás. Y entonces lo escuché clarito, pegado a mi oreja, como si se hubiera parado justo detrás de mí. No corras. El aire se me fue del cuerpo. Dije, ya no estoy solo. Y aunque todo dentro de mí me decía que no lo hiciera, volteé. Ahí estaba. Un niño, o algo que parecía un niño. Estaba completamente cubierto de lodo. Sus ojos eran 2 manchas negras sin brillo. Su boca, demasiado grande. Y estaba sonriendo, como si llevara rato esperando que lo viera. No sé cuánto tiempo pasé así, congelado. Lo único que recuerdo es que abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Salió mi propio nombre. Lo escuché perfecto, con mi misma voz, y en ese instante supe que eso no era un niño. Supe lo que mi abuela siempre advertía, que cuando un chaneque te llama por tu nombre, quiere llevarte. Yo solo atiné a correr, pero mientras corría escuchaba pasos detrás de mí, pasos chiquitos, rápidos, muchos. No era uno, eran varios, y todos se reían. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Pero aunque yo corría con todas mis fuerzas, los pasos detrás de mí sonaban igual de cerca, como si esas cosas no se cansaran. Yo sabía que no debía voltear, pero llegó un punto en el que el ruido era tan fuerte que sentí que lo tenía a centímetros. Volteé, y ahí sí me arrepentí. No venía uno, venían 3 o 4, no sé. Eran pequeños, pero se movían como animales, inclinados hacia adelante con los brazos colgando. Sus ojos eran solo agujeros oscuros, y cada vez que daban un salto, abrían la boca de una forma antinatural, como si no tuvieran huesos. Uno de ellos iba más rápido que los demás, y antes de que lograra reaccionar lo sentí, una mano, fría, sucísima, agarrándome el tobillo. Me jaló tan fuerte que caí de boca contra la tierra. Cuando intenté levantarme, otro me agarró el brazo. Su mano parecía hecha de lodo, pero tenía uñas duras como de piedra. Empezaron a arrastrarme hacia el monte, y yo sentí cómo las ramas me raspaban todo el cuerpo mientras me jalaban. Yo gritaba, pero la voz no me salía. Era como si algo me apretara el pecho desde adentro. Uno de ellos se me subió encima a la altura del pecho y acercó su cara a la mía. Podía sentir el olor, una mezcla de tierra mojada, algo podrido y algo que nunca había olido antes, pero que no era humano. Y entonces habló, pero no habló con su voz. Habló con la de mi mamá. Mi hijo, vení. Ese sonido me quebró. Sentí como me temblaron las piernas. Pero hice lo único que pude. Cerré los ojos y comencé a rezar. No sé qué estaba diciendo, solo repetía palabras por instinto, lo que fuera. Cuando abrí los ojos tenía el chaneque pegado a mi cara. Movía la boca como si imitara cada palabra que yo decía, pero no sonaba nada. Solo lo veía ahí, torcido tratando de copiarme.
hasta que de un momento a otro, todos se quedaron quietos. Escuché un sonido fuerte como un silbido, pero no venía de mí, venía desde el camino. Un silbido agudo, largo, un silbido que yo conocía desde niño, el silbido de mi abuelo. Nunca lo escuchaba de noche, porque él siempre decía que en la oscuridad solo se silba para espantar lo que no pertenece. Los chaneques se apartaron de mí de golpe, como si algo los hubiera quemado. Salieron corriendo hacia los árboles, pero antes de perderse entre la maleza, uno volteó la cabeza completamente al revés y me miró. Sentí su voz dentro, no en mis oídos. «Tu nombre ya no es tuyo». Y desaparecieron. Yo me levanté tambaleándome, sin saber si correr o quedarme ahí tirado. Pero cuando escuché el silbido otra vez, esa vez más cerca, supe que mi abuelo venía y que algo más estaba por empezar. Cuando por fin pude ver a mi abuelo entre la oscuridad, sentí alivio, pero solo un instante. Venía rápido, sosteniendo un manojo de ramas atadas con un hilo rojo. No era un simple anciano. Siempre supimos que él conocía cosas que nadie decía en voz alta. Al llegar a mi lado no preguntó si estaba bien ni se sorprendió por mi estado. Solo dijo: «Te llamaron por tu nombre, ¿cierto?» No podía hablar. ¿Cómo lo sabía? Asentí. Él apretó la mandíbula, irritado, pero no conmigo. «Mira al suelo, no al monte». Me levantó del brazo. Su mano temblaba, no de miedo, sino de coraje. Tenía la ropa rota y el pecho ardiendo donde esa cosa se me había pegado. Pero él no tenía tiempo para eso. «Escúchalos. Todavía están cerca». Y tenía razón. En el monte se oían risitas cortas, rápidas, como burlas escondidas. Parecía que repetían mi nombre. Sacó un puñado de sal del bolsillo y la tiró a mi alrededor formando un círculo. Luego clavó el manojo de ramas en la tierra. «No respondas si escuchas tu voz, y aunque suene como la mía, no contestes». Quise preguntarle por qué, pero él continuó: «Si lo haces, te lo quitan». Antes de reaccionar, el bosque hizo un ruido extraño, como algo grande arrastrándose desde todas partes. Mi abuelo tensó los hombros y entonces la escuché. Mi propia voz, pero más clara, casi perfecta. «Ayúdame, abuelo». Salía desde el monte. Me quedé helado. Era mi voz llorando, imitándome. Mi abuelo me sujetó de la camisa. «No eres tú. No lo escuches». Pero no era solo una. Varias voces comenzaron a hablar al mismo tiempo con mi tono, pidiendo ayuda, llamando a mi madre, llamándose entre ellas. Era un coro enfermo imitándome. Mi abuelo dio unos pasos al frente. El manojo de ramas que había clavado empezó a arder con una llama azulada que yo no vi de dónde salió. El monte entero pareció encogerse ante esa luz. Fue entonces cuando los vi. No salieron completos, solo sus cabezas asomadas entre los troncos. Ojos profundos, bocas enormes, dedos largos como raíces. Lo peor era oírlos. Cada uno tenía mi voz atrapada y la repetían entre risas. Mi abuelo levantó el fuego azul. «Este nombre no es de ustedes». La tierra vibró bajo mis pies, como si algo enorme se moviera debajo. Las voces se callaron de golpe. Una criatura salió completa, más grande que las otras, con una sonrisa que casi le partía la cara en dos. Esa habló con su propia voz, grave y húmeda. Él ya escuchó. «Ya es tarde». Mi abuelo me empujó hacia atrás. Por primera vez lo vi temblar. «No permitas que te vuelvan a llamar. Porque la próxima». Tragó saliva. «Aunque la próxima no podré traerte de vuelta». Mi abuelo me llevó casi a rastras hasta la casa. No habló. Solo miraba hacia el monte como esperando que algo saliera detrás. Cerró la puerta con seguro y trabó un mueble. Mi madre se levantó asustada, pero mi abuelo solo dijo: «No abras la puerta, pase lo que pase». El ambiente se puso espeso, como si el monte hubiera entrado con nosotros. Mi abuelo tiró sal en cada ventana y dejó una sola vela encendida. «Ellos no se van tan fácil», dijo. «Cuando se llevan tu nombre, quieren lo que queda». No pude preguntar qué significaba, porque un golpe seco retumbó en la pared. Un solo golpe fuerte. Mi mamá se sobresaltó. «No los mires si se asoman», advirtió mi abuelo. «No les des atención». Entonces empezaron los pasos, pequeños, rápidos, rodeando la casa. Después las risitas, las mismas del monte ahora pegadas a las paredes. Mi abuelo apagó la vela. «Ya saben dónde estás. No respondas si usan tu voz». Y la usaron, desde la puerta, muy cerca. «Mamá, ábreme». «Me duele». Mi voz, igualita, tan real que mi madre casi se mueve hacia la puerta. «No es él», dijo mi abuelo.
La voz insistió. Me caí. Por favor. Sentí un hueco en el estómago. Era tan idéntica que por un instante yo mismo dudé de si estaba adentro o afuera. La ventana vibró. Un golpe. Otro. Más fuerte. Las risitas se mezclaron con varias versiones de mi voz, probando tonos. Entonces algo se asomó. Una cabeza pequeña, ojos hundidos, boca enorme abierta sin sonido, pegada al vidrio. No lo miré directo, pero podía sentir que me buscaba. Mi abuelo lanzó sal hacia la ventana y algo chilló afuera como si se quemara. Las risas se cortaron. Silencio total. Hasta que una voz grave que no imitaba nada dijo: La próxima vez que te llame, vendrás. Los pasos se alejaron. El monte volvió a su calma. Mi abuelo suspiró. Mi madre lloraba. Esto no terminó, dijo él. Aún falta lo peor. Esa noche nadie pudo dormir. Mi mamá estaba sentada en una esquina, temblando, con las manos cubriéndose la boca. Yo seguía sintiendo el eco de mi propia voz golpeando la puerta. Mi abuelo, en cambio, estaba firme, pero distinto. Parecía más viejo, más cansado. Se quedó mirando la vela apagada sobre la mesa, como si dudara de decir lo que venía. Después habló. No es la primera vez que pasa en esta familia. Eso me heló más que las risas de afuera. Mi abuelo se acercó, me tomó del hombro y me obligó a mirarlo. Te llamaron porque te vieron débil. Porque escuchaste. Tragué saliva. ¿Qué? ¿Quieren? Él cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió tenía una mirada que rara vez le había visto. Miedo. Tu lugar. No entendí, él siguió. Los chaneques no solo se llevan a los que entran a su terreno, también buscan reemplazos cuando imitan tu voz. No es para engañarte, es para aprenderte. Se me erizó la espalda. Si te contestan con tu propio nombre, si les respondes, si les hablas, pueden tomar algo que no recuperas jamás. Tu reflejo. No supe qué decir. Mi abuelo continuó más grave. Cuando alguien pierde su reflejo, deja de pertenecer aquí. En ese momento la casa volvió a crujir. No eran golpes. Era como si el techo se hundiera por el peso de algo que caminaba encima. Mi mamá gritó, pero mi abuelo levantó la mano para hacerla callar. Ya lo intentaron afuera. Ahora lo harán aquí. Quieren verte. Y si te ven, van a querer entrar. El sonido en el techo se detuvo de golpe. Después unos pasos bajaron por la pared, como si algo caminara verticalmente, hasta quedar justo detrás de mí. Sentí el aire frío en la nuca, un suspiro bajito, y luego, mi voz. «Estás despierto, ¿verdad?» Mi estómago se apretó. Esa vez no lloraba ni pedía ayuda. Sonaba tranquilo, seguro, como si yo mismo estuviera hablándome al oído. Mi abuelo reaccionó rápido. Me agarró del brazo y me arrastró al centro del círculo de sal. No escuches, no gires, no lo mires, pero esa cosa sabía exactamente qué decir. Mamá abrió la puerta anoche. ¿Y si es ella la que está afuera ahora? ¿Y si sos vos el que se quedó en el monte? ¿Y si el que está sentado ahí no sos vos? Era mi voz perfecta, pero torcida por algo que disfrutaba verme temblar. Mi abuelo lanzó un rezo en voz baja. Las paredes empezaron a crujir más fuerte, como si varias manos pequeñas arañaran desde todos los ángulos. La voz siguió. «Decime tu nombre, solo para estar seguro». Mi abuelo me tapó la boca con su mano. «No lo digas. Si lo decís, lo perdés». Algo golpeó la ventana con tanta fuerza que casi se rompe. Luego otra risa. Y otra. Muchas. Rodeando la casa, mi abuelo apretó los dientes. «Ya falta poco», murmuró. «Cuando se cansen de llamar, van a intentar entrar». La sombra levantó la cabeza, y en ese mismo segundo la temperatura bajó tanto que sentí que la casa respiraba, frío sobre mi cuello. No se movía. Solo me observaba desde el reflejo, como si estudiara cada miedo que tenía guardado. Quise retroceder, pero algo dentro de mí me detuvo. Una sensación horrible de que, si daba un paso hacia atrás, esa cosa iba a imitarme. O peor, iba a alcanzarme. La linterna volvió a fallar. Un parpadeo. 2, 3. En el último destello casi solté el teléfono. La sombra ya no estaba detrás de mí. Estaba pegada al techo, arqueada, con las extremidades torcidas como si sus huesos no fueran humanos. La cabeza girada hacia mí, el cuerpo apuntando a otro lado. La linterna murió. El pasillo quedó tragado por la oscuridad. Y ahí, en esa negrura espesa,
Escuché un susurro tan cerca del oído que sentí el aire rozarme la piel. «Devuélvemelo». Me quedé helado. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que dolía. Y entonces empezaron los pasos. Pasos chiquitos, como de un niño descalzo caminando sobre cemento frío, pero no sonaban como si tuvieran peso. Era más como algo rozando el piso sin tocarlo. Una mano helada me pasó por el brazo. Levanté la linterna de golpe, la sacudí. La golpeé como pude hasta que la luz volvió por un segundo. Y lo vi. La criatura estaba frente a mí, a 1 metro. Encogida, con una sonrisa tan grande que parecía que se le abría la cara hasta las orejas. Los ojos negros, húmedos, hundidos, clavados directamente en mi pecho, justo en el punto donde el chaneque se me había subido aquella noche en el monte. La cosa levantó un dedo, fino, largo como una ramita quemada, y me lo apoyó ahí, en el mismo lugar. El pecho me ardió, como si algo dentro de mí hubiera despertado. La criatura inclinó la cabeza, como si por fin entendiera algo, y con esa vocecita infantil quebrada murmuró: «Lo llevas contigo». Se estiró hacia mí, deslizándose sin mover los pies. Sabía que si me tocaba otra vez, no iba a poder salir de ahí. Pero antes de que esa boca imposible se acercara más, una puerta al final del pasillo se abrió de golpe. Una luz amarilla me cegó por un segundo, y escuché la voz de mi abuelo fuerte, casi rugiendo: «Atrás, carajo. Ese nombre no es tuyo». La criatura se retorció como si la luz la quemara. Se pegó a la pared, se trepó al techo y desapareció en la oscuridad dejando un rastro de ceniza flotando. El pasillo quedó en silencio. Mi abuelo vino hacia mí con el manojo de ramas encendidas con aquella flama azul que ya había visto antes. Me agarró de los hombros con fuerza. «Te lo advertí», me dijo respirando agitado. «No te acerques a los reflejos. Esa cosa no quiere asustarte. Quiere recuperarte lo que te llevaste esa noche». Al levantar mi linterna vi algo en el piso. Una huella pequeña de niño hecha de ceniza, justo frente a mis pies. Mi abuelo la miró fijamente y murmuró: «Esto no ha terminado. Todavía te está siguiendo».